Buenos días, alumnos de segundo de la ESO. Hoy vamos a ver la ley de Ohm y las resistencias. Vale, seguimos con el tema de la electricidad. La semana pasada estuvimos viendo lo que era un circuito eléctrico, lo que era una pila, lo que era un interruptor y lo que era una lámpara, que después de todo era una resistencia. Y vimos que sacábamos de esto tres magnitudes, es decir, cosas que se pueden medir, de los circuitos eléctricos. El potencial, también que se llama de varias formas. V, fijaros todas las formas que se puede llamar aquí abajo. Diferencia de potencial le llaman en el libro, pero también se le puede llamar tensión, también se le puede llamar voltaje, también se le puede llamar potencial o fuerza electromotriz. Así que daros cuenta, la V, esta de aquí, se le puede llamar de 1, 2, 3, 4, 5 maneras diferentes. Yo a veces digo tensión, generalmente suelo decir potencial. En el libro dicen diferencia de potencial, pero es lo mismo, es la misma manera de llamar a la misma magnitud. Bien, en el sistema internacional se miden voltios. Como os dais cuenta, el símbolo de la magnitud y el símbolo de la unidad coinciden. Las dos son V mayúsculas. A veces esto llama un poquito a confusión. Bueno, no hay que preocuparse. La intensidad de la corriente es la I mayúscula y se mide en amperios, cuyo símbolo es una mayúscula. Y la resistencia es la R mayúscula y la unidad, el símbolo es la letra omega, leída ohmios. Es decir, yo leo, por ejemplo, esto. Tengo todavía aquí puesto antes que he estado trabajando. Tengo esto, 7, ¿y cómo lo leería? No 7 omega, diría, 7 ohmios, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a integrar a estas tres magnitudes que el otro día os presentamos en una misma fórmula, muy sencilla de manejar. Esa es la fórmula de la ley de Ohm. Y la fórmula de la ley de Ohm dice V, el potencial, es igual a la intensidad por el radio. Simple y llanamente. Lo que pasa es que tiene tres magnitudes. ¿Y qué ocurre? Que a veces me piden determina V sabiendo que I vale tanto y que R vale tanto. Otras veces te piden que determines R y otras veces te piden que determines I. Para ello vas a utilizar un artificio que se llama el triángulo de Ohm. Mirad, un triángulo. El triángulo en el vértice de arriba tiene el potencial. En este de aquí tiene la intensidad y aquí tiene la resistencia. Es muy bueno este triángulo, es como una regla mnemotécnica. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber el potencial si me dan la intensidad y me dan el radio? Pues simplemente lo que yo haría sería, como viene aquí, si me piden determinar el potencial, ¡ay, Dios mío! No se le va esto. Ahora, si me piden determinar el potencial, lo que tengo que hacer es con el dedito. Vaya, cuando las cosas se ponen. Venga, ahora verás. Es que también la informática nos auxilia, pero otras veces. Mirar. ¿Pero qué le pasa a esto? Las cosas del directo. A ver ahora. Caramba. Bueno, vamos a hacerlo con esto. ¿Pero qué me dices? Por Dios, por Dios. Y se supone que estamos trabajando en... A ver. A ver, es que esto es una imagen. A ver ahora. Ahora, vale. Muy bien, volvemos a lo mismo. A ver, si yo quiero saber cuánto vale el potencial, me voy con el dedito y tapo la parte del triángulo que equivale al potencial. Y entonces, ¿qué pasa? El dedo es V. Y esto están situados de forma continua y entonces I por R. Si yo quiero saber R, pues ¿qué ocurre? Pues tapo R y entonces ¿qué pasa? V partido por I. Eso se lee de esta manera. Entonces R va a ser igual a V partido por I. Como veis, aquí estaban al lado y aquí ya están en vertical, es decir, y al estar en vertical se relaciona con una división. Vale. Y si quiero saber la intensidad, pues tapo en el triángulo de Ohm la intensidad
¿Y qué ocurre? Pues que también están en vertical V partido de R. V partido de R. Es decir, es un triángulo que me permite evitar aprenderme de memoria estas fórmulas. Así que volver a leeroslo, aquí se explica. ¿De acuerdo? La ley de Ohm es eso. Ahora haremos ejemplos de la ley de Ohm. Las resistencias en un circuito pueden estar en serie o en paralelo. ¿Cuándo están en serie? Pues cuando están siguiendo una línea, simplemente. Es decir, y la resistencia equivalente, como vemos aquí, es igual a la suma de las dos. Ahora os pondré algunos ejemplos que vienen ahí abajo. También un circuito, están en serie cuando las veo en un circuito, por ejemplo, así, esta sería una, esta sería otra, y cuando hay solamente un camino, cuando puedo ir directamente sin cambiar de calle, por decirlo, esto es R1 y esto es R2. Y en paralelo, fijaros aquí hay dos intersecciones. Aquí no hay ninguna intersección y por eso decimos que están en serie. Pero en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando hay intersecciones, entonces la resistencia equivalente no se suma. Es, más bien dicho, 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por la resistencia 1 dividido entre 1 partido por la resistencia 2. Esto de aquí son las resistencias equivalentes a todo el circuito. Es decir, un circuito también lo puedo distinguir. Porque si yo tengo esto, y me vas a decir, Julián, si es lo mismo que me has puesto hace un momento y decías que estaban en paralelo, perdonad, es que están llamando. Pues fijaros, si yo pongo esto, dos intersecciones, en el momento que pongo dos intersecciones como aquí, ya el circuito pasa a estar en paralelo, ¿de acuerdo? Mejor, yo lo he querido poner así mejor. Se suele representar los circuitos en paralelo de esta manera. Esto sería ahora mismo en serie, como lo he dejado, porque no hay intersecciones, pero si pongo las intersecciones, ya se convierte en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, todo esto queda muy bonito. ¿Veis? En un circuito tenemos estos elementos, el potencial y las resistencias. La intensidad no se ve, la intensidad, ay Dios mío, la intensidad circula simplemente, no es que sea un elemento físico que se pueda ver del circuito. Los potenciales sí se pueden ver, son las pilas, y las resistencias, pues claro, las bombillas es una resistencia, pero la corriente no hay un elemento físico, simplemente que circula a través de los cables. Bueno, pues vamos a los ejercicios que os voy a mandar. Son muy sencillos. Como siempre os voy a mandar esta hoja y os pongo unos ejemplos de cómo se deben de realizar. Os pongo aquí el triángulo de Ohm para que sepáis qué es lo que tengo que hacer en cada momento. A ver, usando la ley de Ohm, determina en cada caso lo que se te pide. Aquí te pido que determines la intensidad y para ello te doy 100 voltios de diferencia de potencial y de resistencia a 4 amperios. ¿Qué ocurre? Me voy aquí al triángulo de Ohm y tapo con el dedito lo correspondiente a la intensidad, es decir, sería esta parte de aquí. Y entonces me quedaría V partido de R. Entonces, la fórmula que tengo que aplicar es I igual a V partido de R. Daros cuenta que aquí os pongo los 3 pasos fundamentales de la resolución de un problema. El planteamiento en negro, la fórmula a aplicar en rojo y el desarrollo matemático en azul. Es decir, yo quiero que me lo hagáis así, porque si no lo voy a decir que está mal y os lo haré repetir. Y ya no estamos para bromas, que ya se va acabando el curso y tenemos que tener las cosas bien hechas. Vale, pues muy bien. En la resolución matemática, ¿cuánto vale el potencial? Pues vale 100 voltios. ¿Y la resistencia? 4. Pues 100 dividido entre 4 son 25 y la unidad de intensidad son amperios. Bien, ¿y si me piden determinar la resistencia y me dan que el voltaje son 80 voltios y la intensidad 8 amperios? Pues me voy otra vez aquí y cubro lo correspondiente a la resistencia, que es este dedito de aquí. Y entonces la resistencia va a ser igual a V partido por I. Lo veis aquí, V partido por I. ¿De acuerdo? Esto también creo que lo trabajáis algo en tecnología. Entonces la fórmula a aplicar es esta y ya doy los valores. El potencial vale 80 y la intensidad vale 8. Y entonces divido 80 entre 8 y me da 10 amperios. ¿Qué amperios? ¿Qué leches? Ohmios. La resistencia se mide en ohmios. Lo que pasa es que el símbolo es una letra omega mayúscula. Del griego, por supuesto. Bien,
Y ya, la última posibilidad, me piden que determine la diferencia de potencial para una corriente de 4 amperios y una resistencia en el circuito de 100 ohmios. Este es el caso. Me vuelvo otra vez al triángulo de Ohm y cubro, como me están pidiendo que determine el potencial, cubro la parte correspondiente al potencial. Y como estos están en horizontal, pues simplemente es V igual a I por R. La fórmula que hay que aplicar en este caso es esta. Le doy los valores, 4 por 100 y son 400 voltios, ¿vale? Pues así de sencillo es. Vosotros me tenéis que hacer esto para el cuaderno. El primer ejercicio, determina utilizando la ley de Ohm lo que se te pide en cada caso. Es decir, aquí os doy los diferentes casos. En unos te pido que determines el potencial, el otro la resistencia y el otro la intensidad. Es decir, tenéis que inspiraros en los ejemplos que yo os he puesto. Y nada de hacerlo al barullo y corriendo. No, yo pongo simplemente el resultado. No. Os lo digo en serio, ¿eh? Hay que hacer los 3 pasos. Planteamiento, fórmula aplicar y desarrollo matemático. Es muy importante. Os lo y el que avisa no es traidor, ¿eh? Vale. Pues aquí los tenéis. Resistencias en serie y en paralelo. En serie ya sabemos que vienen así. Y la resistencia equivalente simplemente sería la suma. Y en paralelo están separados. Y tienen aquí dos, ¿cómo lo he llamado antes? Lo que pasa es que no puedo volver. Dos intersecciones. Y entonces la resistencia equivalente, 1 partido por la resistencia equivalente, es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Aquí hay 2, si hubiera 3, pues podría ponerse, por ejemplo, 1 partido por R3. Lo mismo aquí. Si aquí hubiera más de 3 resistencias, pues R3. Y si hay 1000, pues ya sabes lo que te toca. Ejemplos. Primero el ejemplo y luego el ejercicio que os mando. Determina en cada caso la resistencia equivalente. Esto está claro que está en serie. Y te dan valores, R1 5 amperios y R2 7 amperios. Determina la resistencia equivalente, este sería el planteamiento. Fórmula aplicar, pues esto de aquí. Dejadme que beba un poquito de agua. Vale. Pues simplemente R1 vale 5 y R2 vale 7, 5 más 7, el resultado son 12 ohmios, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, un montaje en paralelo. Te digo que R1 vale 7 y R2 vale 10 y tienes que determinar la resistencia equivalente. Vale, esto es un poquito más complejo, ya hace falta algunas cositas de matemáticas. Pues mira, 1 partido por RE, 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Es decir, ese es el valor. Doy los valores, 1,7 y 1,10. Y esto dice Julián, esto me suena a mí a la suma de quebrados o de fracciones. Pues claro, ¿y cómo se hace? Pues primero se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. 7 y 10, pues ambos son primos. Entonces, 70. Y ahora, 70 dividido entre 7 es igual a 10 y se multiplica por esto. Esto lo tienen que haber explicado en matemáticas. Y se obtiene al final este resultado. ¿Qué ocurre? Que RE está abajo y a mí no me gusta esto. Pues le doy la vuelta a todo. Es decir, este 70 pasaría a estar arriba y este 17 pasaría a estar abajo. Y RE ya estaría normal. Hago la división y me da 4,11 ohmios. Es decir, es un poquito más complejo porque necesita un poco de manejo matemático, pero no es más difícil. Y aquí os pongo los ejercicios que me tenéis que realizar. Es decir, aquí tenéis un montaje en serie y me tenéis que determinar la resistencia equivalente. Y aquí un montaje en paralelo y me tenéis que determinar la resistencia equivalente, siguiendo los pasos que yo he ido marcando en los ejemplos. Recordarlo, es muy importante, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nada, pues por hoy hemos terminado. Hasta luego.